Revolución digital, computadoras e Internet. En el capítulo anterior de la historia de la comunicación, conocimos sobre la aparición, evolución y repercusión social de la televisión, el medio que llama nuestra atención a través de la fusión de imágenes y sonidos. No obstante, hoy podemos hacer mucho más que cambiar canales y ajustar la configuración de los televisores. Hoy podemos investigar, escribir, comunicarnos e incluso especializarnos en aparatos que tuvieron un efecto impactante en la sociedad: las computadoras. Soy Luis Enrique Tenemaya y hoy hablaremos de la revolución digital y su impacto en la comunicación. La tercera revolución industrial comenzó aproximadamente a mediados del siglo XX, con formas más avanzadas de comunicación, y entre sus inventos más conocidos se encuentran la computadora y el Internet. Sin embargo, la historia de la computación inicia mucho antes, desde el año 500 a.C., cuando se creó la primera forma de realizar cálculos con la ayuda de una herramienta llamada ábaco. Entendemos que fueron muchísimos los hitos que lograron poco a poco el desarrollo de estos dispositivos, y cabe destacar que todo se debe al maravilloso uso de las matemáticas. Aquí te compartiremos los sucesos más llamativos. El matemático e ingeniero persa Musa al-Khwarizmi, en el año 830 después de Cristo, desarrolló la teoría del algoritmo, definida como un conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que permite hacer un cálculo y hallar solución de un tipo de problemas. Años más tarde, en 1801, el francés Joseph Jacquard inventa para su máquina de tejer brocados una tarjeta perforada que controla el patrón de funcionamiento de la máquina, una idea que posibilitó la creación de los primeros computadores. En 1841 conocemos a la primera programadora de computadores, Ada Lovelace, quien comenzó a trabajar en el primer algoritmo destinado a ser procesado por una máquina. Posteriormente, en 1938, el alemán Konrad Zuse completa la Z1, la primera computadora de funcionamiento electromecánico, y utilizando rieles, era programable mediante cinta perforada y usaba sistema binario y lógica booleana. Durante la Gran Guerra en 1944 fueron construidos en Inglaterra los computadores Colossus, con el objetivo de descifrar las comunicaciones de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Un invento que se estima logró terminar con una guerra que podría durar 3 años más, salvando millones de vidas. En 1957, Jack S. Kirby construye el primer circuito integrado. Olivetti lanza Programa 101, la primera computadora de escritorio, en 1965. Luego, en 1975, Bill Gates y Paul Allen fundan Microsoft. Un año después se funda Apple, y en 1977 esta empresa lanza el primer computador personal vendido a gran escala. En 1985, Microsoft presenta el sistema operativo Windows 1.0. Y 5 años más tarde, Tim Berners-Lee idea el hipertexto para crear el World Wide Web, una nueva manera de interactuar con el Internet.
sobre los tipos de computadora que existen. Hay de diferentes tamaños, para diferentes usos y con diferentes elementos. La primera que veremos es la computadora de escritorio. Seguramente tú también la tienes en casa. Es la más usada para trabajar y estudiar y tiene varios componentes. Por ejemplo, tiene la CPU, tiene el monitor, tiene un teclado y también tiene un mouse. Luego está la laptop. Esta computadora es más portátil y se puede llevar a todos lados. Puedes llevarla al colegio, a la universidad o al trabajo. Ahí puedes cargar todos tus datos y programas. Es mucho más liviana que una computadora de escritorio y no tienes que cargar otros elementos más que la laptop en sí. Tiene varias versiones. Algunas también se les dice notebook o cuaderno, ya que son más pequeñas y son más fáciles de transportar. Otro tipo de computadora que de repente tú también has usado es el teléfono móvil. A pesar de que puede parecer un simple teléfono, no solamente sirve para hacer y recibir llamadas. Cada vez tiene más funciones que permiten realizar tareas complejas que antes solo se podían hacer en computadores más grandes. Por ejemplo, puedes acceder a tus documentos y acceder a aplicaciones distintas. También puedes cargar y descargar videos, grabar videos y grabar audio, editar películas, etc. Últimamente se han puesto muy de moda las todo en uno. Estas son computadoras que ya no requieren de CPU, pues todo lo tienen integrado en el área del monitor. Cuenta con teclado, con mouse y un monitor que tiene todas las funciones necesarias que antes tenía el CPU. Después está la tableta. La tableta es más grande que un teléfono móvil, pero su forma es bastante parecida. No tiene teclado, no tiene mouse y la puedes manejar tocando la pantalla. Es muy útil para usar aplicativos y para entrar a reuniones en línea. Es bastante portátil. También cuenta con cámara de fotos, cámara de video y grabadores de sonidos, entre otros aplicativos muy útiles para estudiar y trabajar. Finalmente veremos a los servidores. Los servidores son un grupo de computadores capaz de realizar muchas tareas de manera muy veloz. Como puedes apreciar, no hay pantallas, simplemente muchos CPUs que trabajan organizadamente para poder hacer muchas funciones. No es usual tener servidores en casa. Más que nada los usan las empresas y las compañías para poder ofrecer diferentes aplicativos y diferentes programas a diferentes personas. Ahora cuéntame, ¿cuál computadora tienes tú? En la clase de hoy aprenderemos qué son los dispositivos de entrada, salida y almacenamiento. El papel que juegan estos dispositivos en la computadora es esencial. Sin tales dispositivos, esta no sería totalmente útil. A través de los periféricos, podemos introducir a la computadora datos que son útiles para la resolución de algún problema y por consiguiente obtener el resultado de dichas operaciones, es decir, poder comunicarnos con la computadora. Los periféricos de entrada y salida sirven básicamente para la comunicación de la computadora con el medio externo. Proveen el modo por el cual la información es transferida de afuera hacia adentro y viceversa, y podría decirse que son el único modo de ingresar instrucciones y obtener datos de nuestra computadora. Es decir, que sin estos periféricos de entrada y salida no tendríamos la posibilidad de interactuar con ningún dispositivo de cómputo. En un sistema informático se introducen datos a través de los periféricos de entrada, por ejemplo el teclado, y recibimos datos a través de los periféricos de salida, por ejemplo el monitor. La computadora necesita de entradas para poder generar salidas, y estas se dan a través de dos tipos de dispositivos existentes: dispositivos de entrada y dispositivos de salida. Hablemos de dispositivos de entrada. Los dispositivos de entrada son cualquier elemento de hardware que envía datos, es decir, información a un ordenador. Son esenciales para interactuar con él y controlarlo.
Estos datos, ya sea introducidos por usuarios u otros dispositivos, se captan y se digitalizan y se envían al ordenador para ser procesados. Los periféricos de entrada más conocidos y habituales son el teclado, el ratón, el micrófono, el escáner, el código de barra y cámara web. Con el teclado podemos introducir información a través de sus teclas. El ratón nos permitirá enviar información al hacer clic en sus botones. El micrófono se utiliza para la entrada de audio en el ordenador. El escáner convierte en datos digitales las páginas de exploración o imágenes de materiales impresos como periódicos, revistas y carteles para que sean utilizados por programas. El código de barras o QR es una forma de ayudar a organizar y ver la información del producto a través de datos codificados. La cámara web o webcam nos permitirá recoger las imágenes del exterior y se envían al ordenador para ser procesadas. Por otro lado, los periféricos de salida son conocidos por recibir los datos desde un ordenador y mostrar al usuario las operaciones que se realizan. La mayoría de la información que se proyecta para informar, comunicar, alertar, se convierte en legible y fácil de interpretar para cualquier usuario. Los dispositivos de salida más usados son los siguientes: el monitor, altavoces o parlantes, proyectores digitales y las impresoras. El monitor es el dispositivo en el que se muestran las imágenes generadas por el adaptador de video del ordenador o computadora. El término monitor se refiere normalmente a la pantalla de video y su carcasa. Evidentemente, es la pantalla en la que se ve la información suministrada por el ordenador. En el caso más habitual, se trata de un aparato basado en tubo de rayos catódicos, como el de los televisores, mientras que en los portátiles es una pantalla plana de cristal líquido. Los altavoces o parlantes es un transductor electroacústico utilizado para la reproducción de sonido. Se encargarán de reproducir el sonido al exterior por medio telefónicos o radioeléctricos, aparatos aptos para su amplificación o transmisión. Los proyectores digitales son aparatos que reciben una señal de video y proyecta la imagen correspondiente en una pantalla, usando un sistema de lentes, permitiendo así visualizar imágenes fijas o en movimiento. Todos los proyectores de videos utilizan una luz muy brillante para proyectar la imagen, y los más modernos pueden corregir curvas, borrones y otras inconsistencias a través de los ajustes manuales. Los proyectores de video son mayoritariamente usados en salas de presentaciones o conferencias y en aulas docentes. Las impresoras son uno de los periféricos de salida más importante para reproducir los resultados de los datos procesados por el equipo en papel. Una impresora es un dispositivo de hardware que imprime texto o gráficos en papel. Hay varios tipos de impresoras, incluyendo las LED, las térmicas, de inyección de tinta y de matriz de puntos, pero las más recomendadas son las impresoras láser. Existen dispositivos que realizan las entradas y salidas al mismo tiempo. Estos dispositivos permiten enviar información al ordenador, pero también permiten recibirla desde el ordenador. Algunos ejemplos de estos dispositivos son pantallas táctiles, cascos de realidad virtual y las impresoras multifunción. Las pantallas táctiles son pantallas que mediante un toque directo sobre su superficie permiten la entrada de datos y órdenes al dispositivo. A su vez, actúa como periférico de salida mostrando los resultados introducidos previamente. Este contacto también se puede realizar con lápiz u otras herramientas. Actualmente hay pantallas táctiles que pueden instalarse sobre una pantalla normal. Así pues, la pantalla táctil puede actuar como periférico de entrada y periférico de salida de datos. Los cascos de realidad virtual son muy utilizados en videojuegos. Recogen datos del ordenador para mostrárselos al usuario, y cuando el usuario hace un movimiento, este movimiento lo recoge el ordenador para usarlo en el juego. Las impresoras multifunción son dispositivos que permiten sacar en papel un documento del ordenador,
pero que a su vez vienen provistos de escáner para meter información al ordenador de un documento escaneado. Por último, hablaremos de los dispositivos de almacenamiento de información. Como ya dice el nombre, son dispositivos capaces de grabar datos en su memoria, facilitando así el transporte de información y la distribución de la misma en distintos equipos. Además de eso, los dispositivos de almacenamiento de información auxilian como herramientas de almacenamiento seguro de datos, también conocidos como backup. Algunos ejemplos de dispositivos de almacenamiento son los discos duros externos, discos compactos CD, discos versátil digital DVD y las memorias USB. Los discos duros son unidades de mucho mayor almacenamiento que los discos ópticos y memorias, pero que suelen hallarse dentro del CPU y no ser removibles. Por eso, suelen contener la información del sistema operativo y el contenido de archivos y software del computador en su totalidad. Los discos duros externos son la versión removible y externa del disco rígido. Se conectan al computador a través de sus puertos de entrada y salida y albergan grandes cantidades de información. El disco versátil digital DVD opera de modo semejante al CD, es decir, es grabado una sola vez y puede ser leído en muchas oportunidades, pero con la diferencia de que sostiene hasta 7 veces la carga de información de dichos formatos. Las memorias USB permiten el soporte de información en formato portátil compatible con cámaras digitales y agendas electrónicas. Permiten almacenar datos extraídos del ordenador y también enviar datos almacenados en ella al ordenador.